Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a la cuarta entrega de este estudio que estamos dictando acerca de Mateo, y en esta ocasión vamos a ver los capítulos 3 y 4. El bautismo y tentación de Jesucristo, los cuales están en el 3:13 al 17 de Mateo y el 4:1 al 11 también de Mateo. Y el versículo central, o el que vamos a destacar en esta ocasión, y dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Y por medio de... la verdad central es que por medio del Espíritu Santo Jesús triunfó sobre las tentaciones en su ministerio. Bien, ¿qué vamos a obtener? El conocimiento de la naturaleza del bautismo y las tentaciones de Jesús y su actitud. Vamos a cambiar nuestra actitud de ser inspirados por el Espíritu Santo para resistir hoy las tentaciones de la vida cristiana. Bien, este estudio está dividido en dos partes: el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Bien, vamos a entrar en materia con el primer tema: el estudio del contexto del bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, vamos a ver varios asuntos. El primero de ellos es que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, pero Jesús no tenía pecado. Lo confesó él, y ninguno de sus enemigos pudo redarguirle de ni un solo pecado. Así es que no era el caso. ¿Cuál era el caso? Cumplir toda justicia. Desde luego que Juan bautizó a Jesús, pero Juan necesitaba ser bautizado por Jesús. Él es, lo me dice el mismo Juan, el quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Pero pasan aquí dos cosas muy importantes: el bautismo de Juan y lo que todo el mundo vio. ¿Qué vieron? Que vieron al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. No era una paloma, era el Espíritu Santo en forma de paloma que venía sobre él. Y la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una de las partes de la Biblia en donde vemos a las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo evento. No es que no siempre actúan juntas, sino que simple y sencillamente normalmente vemos a uno de los tres en acción, pero en esta ocasión vemos a los tres en esta acción. Bien, ahora vamos a ver la tentación de Jesús. ¿Cuál es el contexto de la tentación de Jesús? Esto está en Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es antes de empezar su ministerio. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto deberíamos de hacer todos para comenzar nuestro ministerio. Y vino a ayunar. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver algunos elementos de esto. Fue el Espíritu Santo quien le llevó al desierto. Pero estando en el desierto, en esta preparación justamente para empezar su ministerio, desde el ayuno de 40 días, llega el diablo y empieza la tentación.
Desde luego que el contexto histórico de Jesús es muy diferente al nuestro, pero las tentaciones son muy similares. ¿Cuál es la tentación? ¿Era malo que comiera? Desde luego que no. No era de ninguna manera malo comer. El problema es que Dios no hace milagros que le ordene el diablo. De ninguna forma. Si no hace con las órdenes del diablo, ¿cómo va a hacer caso a las órdenes de los hijos suyos? No sé si me explico. Los milagros son por la voluntad de Dios. Dios hace señales, milagros y maravillas por su voluntad, no por la del diablo. Entonces nosotros debemos hacer justamente lo mismo. No lo que nos dice el diablo, sino lo que nos dice Dios. La siguiente. Lo llevó hasta la parte más alta de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba entre dos montes, el monte Sión y el monte Moria. Y el pináculo del templo era la parte más alta del templo. Entonces estaba en la parte más alta de la ciudad y la parte más alta del templo. Era altísimo. Y le dijo, échate abajo, porque Cristo está a sus ángeles mandará hacer cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? De la misma forma, nosotros no debemos seguir los dictados del diablo, pero además no podemos atentar contra nuestra vida. Y desde luego, el diablo cita las escrituras para poder tentarnos, para poder engañarnos. No tiene ningún prejuicio, ninguna regla en contra, porque él está viviendo fuera de las reglas de Dios, entonces él no tiene ninguna regla ningún límite para tentar a las personas. Y hay momentos en los cuales nos dice, mátate. Desde luego que esto no es lo que hizo Jesús y no es lo que debemos hacer nosotros. Y después se lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. Esto lo hace continuamente y constantemente contra nosotros. Nos muestra las riquezas, los deleites del mundo y nosotros podemos caer en ellos o no. Pero el Señor Jesucristo con la Escritura se defendió de la tentación. Nosotros necesitamos tener la Escritura en nuestra mente, en nuestra memoria, para poder citársela al diablo y poder pasar la tentación. Vamos a la siguiente. También la tentación de Jesús se repite más tarde en Mateo 16, 21 al 17, 13. Pero bueno, vamos a ver ahora el ministerio de Jesús en el Evangelio de Mateo. Jesús se bautiza, esto está en los capítulos 3 al 13, justamente en los vados del río Jordán, muy cerca de Perea, se nos dice, enfrente de Jericó, y Jesús es tentado en el 4:1 al siguiente. Bueno, estas construcciones están en Judea para que nosotros tengamos un contexto histórico. Vamos a ver el bautismo de Juan del 3:13 al 17. Perdón, el bautismo según Juan el Bautista, pero de Jesucristo. Y aquí vemos en esta imagen que está saliendo Jesús del agua y el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre que se escucha en ese momento. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones. La tentación de Jesús y la nuestra. La tentación de Jesús se realizó en un contexto histórico muy diferente al nuestro. Sin embargo, las tentaciones que tenemos hoy son similares a las que él tuvo. ¿A qué apela el diablo? A los sentidos. Entonces nosotros, cuando somos tentados, es porque alguno de nuestros sentidos desea lo que está percibiendo. Y esto es lo mismo. Para llegar a nuestra voluntad, Satanás entra por nuestros sentidos. Todo cristiano somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en el bautismo, bautizándonos como nuestro Señor Jesús lo hizo. Y tenemos que cumplir con toda justicia. Y todo cristiano con el Espíritu Santo en su corazón es tentado a usar sus dones espirituales en forma equivocada. Jesús resistió estas tentaciones durante los primeros días de su ministerio terrenal y nos enseñó cómo vencerlas nosotros. Y hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Solo me queda agradecerles su paciencia y su aplicación al estar viendo estos videos. Yo te invito a que los termines de ver toda la serie de Mateo,
Ya está en YouTube toda la serie de Marcos, así es que te invito a verlos. Compártelos, estúdialos y desde luego ayúdanos a la medida de tus oraciones, de tus posibilidades. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.